Como parte del curso de Derecho Romano, nosotros los integrantes del grupo número 2 de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, tenemos a bien presentar el tema la dinastía Flavia, donde gobernaron 3 emperadores. Ellos son: Buen día, mi nombre es Samuel Quevedo y me toca exponerles sobre la vida de Vespasiano. Vespasiano nace en el año 9 después de Cristo. Es hijo de un hombre que hace sus riquezas por ser recaudador de impuestos, y aparte de ser recaudador de impuestos, él es prestamista. Entonces, Vespasiano entra a la milicia por deseos de su madre para seguir los pasos de su hermano. Pero él tiene unos deseos más grandes. Él entra en la milicia, se casa con Flavia Domitilia y tiene 2 hijos, los cuales son Tito y Domiciano. Vespasiano es el fundador de la dinastía Flavia, que comienza con él y termina con su hijo Domiciano. Vespasiano llega al poder en el año 69, después de la muerte de Nerón. Y bueno, en ese año él está encargado de llevar los insumos de Egipto hacia Roma. En ese tiempo, Egipto gobernaba a Israel y Roma gobernaba Egipto. Muy bien. En este año muere Nerón y es proclamado Domiciano emperador. El año siguiente viene Vespasiano y entra a Judea y destruye todo, porque entra a Judea por la entrada matando a todos a su paso con palos y piedras hasta la ciudad, matando a más de 69 personas. Y ahí comienza la primera guerra judeo-romana, donde él entra, mata a todos, y dado a que eran 1.000.000 de habitantes, que es algo súper alto para esas épocas, aprovechando que esto era muy raro, él viene y agarra a más de 90.000 personas y se las lleva presas, y otras las lleva para que empiecen con la construcción del Coliseo. Y pues la mayoría de ellos está desde el comienzo hasta el final del Coliseo, porque mueren trabajando ahí. Y así es como empieza el dominio de Domiciano. Él viene y consigue la paz en Roma. O sea, nadie se levanta contra Roma, nadie ataca a Roma, pero él es un hombre bastante sanguinario. Él también recuerda sus orígenes, dado a que él viene y cambia las leyes para que a las personas de origen latino sean poseedores de más beneficios conforme a la ley. O sea, ya tienen más, no solo a los que se encuentran en Roma, sino que a los que se encuentran a las afueras de Roma. Entonces él consigue la paz en Roma
y es considerado como uno de los mejores emperadores, porque él ya no se concentra en el dinero, sino que se concentra en tener buenas amistades, en tener buenos contactos, por así decirlo, y regenera el dinero en Roma, aparte del dominio y de muchas cosas. Entonces Roma se hace más fuerte con el poder de Vespasiano. Bueno, Vespasiano llega a los años más difíciles de su vida cuando se enferma. A él se le inflaman los intestinos y sufre completamente por una diarrea crónica, y con eso termina muriendo. Su último deseo fue que lo levantaran para que muriera parado, porque ningún emperador romano debía de morir tumbado o acostado. Y así termina. Vamos a continuar con la serie dedicada a los emperadores romanos, y en esta ocasión nos toca hablar del hijo Vespasiano, que es el último emperador que habíamos tratado. Me estoy refiriendo a Tito Flavio Vespasiano, que ascendió al trono con el nombre de Tito Vespasiano Augusto. Fue el segundo emperador de la dinastía Flavia, desarrollándose su reinado entre el 79 y el 81 después de Cristo. Nació el 30 de diciembre del año 39 en Roma, siendo hijo de Vespasiano, quien le procedió en el trono imperial, y de Domitila, la mayor, que provenía de una familia de notables locales y como tal podía acercarse al emperador. De hecho, Tito creció en un ambiente agradable y lujoso en compañía de Británico, el hijo de Claudio. A lo largo de su vida se cesó en dos ocasiones. Primero, con Arresina Turtel en el año 62, y a la muerte de esta con Marcia Furnida en el 63 después de Cristo. También cabe destacar su reinado con Berenice de Cecilia, hija de Herodes Agripa, primero, a la que conoció durante la campaña en Judea. Ahora bien, de estas relaciones no logró engendrar ningún hijo varón, por lo que a su muerte le sucedió su hermano menor, Tito Flavio Domiciano. Su preparación para el ejercicio del poder se realizó antes de que su padre se convirtiera en emperador en el 57 después de Cristo. Cuando solo contaba con 18 años, ocupó el cargo del tribuno militar en Germana Inferior, participando 3 años después en el enfrentamiento de Roma contra la reina Boudica. La formación del joven Tito se completó con el desempeño del cargo del cuestor a la vuelta de Britania. El caso es que ese conjunto de experiencias le sirvieron para reconocer bien al estamento castrense y también para ganar cierto prestigio entre la tropa. Eso le permitió 10 años después servir como legado de la 15 Legión en la campaña de Judea. Como sabemos, en esa guerra estaba bajo las órdenes de Vespasiano, ascendido en el año previo gracias al favor del emperador Claudio. Sin embargo, una vez muerto Nerón, se abrió un periodo de inestabilidad en el que los emperadores se fueron sucediendo en medio de un conjunto de enfrentamientos civiles. En ese contexto, Vespasiano tomó la decisión de aspirar a la púrpura, por lo que abandonó Judea, dejando a su hijo a cargo del conflicto en esa región. Por lo tanto, recayó sobre Tito la tediosa tarea de acabar con la encima revuelta judía. Ahora bien, alcanzó su objetivo tras conquistar Jerusalén en el año 70, cuyo templo saqueó y destruyó, aunque Flavio Josefo narra que dio órdenes expresas de que se no destruyera en medio del caos. Sus soldados lo hicieron arder la victoria en Judea. Fue recompensada con un triunfo y la construcción de la estructura arquitectónica que contemplamos en imagen, el Arco de Tito.
En el año 70 regresó a Roma, donde recibió el título de César y fue asociado al trono junto a su padre y su hermano, también el cargo de censor en el año 73, siendo 7 veces cónsul y finalmente prefecto del pretorio. Además, junto a Domiciano, recibió el título del príncipe de la juventud dado a los hijos del emperador de ese tiempo. De los Julio Claudios, Suetonio le describió como prince atque tutor imperi, príncipe y también guardián del imperio. Un ejemplo de ello sería su triunfo, su éxito frente a la conspiración que pretendía privarle a los derechos sucesorios. Esto hizo posible que a la muerte de Vespasiano, Tito atendiera el trono, siendo el primer emperador en suceder a su padre. Su gobierno se caracterizó por la tranquilidad y la estabilidad, de lo que hizo recibir el Senado el sobrenombre de Amor et Deliciae Generis Humano, que está en Roma, que quiere decir amor y delicias del género humano, debido también a su cultura y agradable aspecto. De hecho, según Suetonio, cuando Tito llegó al poder, cambió radicalmente su temperamento y de ser cruel y tiránico en su época de prefecto de pretorio, pasó a plegarse a los intereses del Estado gobernado, en armonía junto al Senado, circunstancias esta no siempre visible en los años anteriores. Y posteriormente, un ejemplo podría observarse en el aspecto judicial, destacando por su benevolencia al derogar la ley del Majestas o ley de la traición. De esta manera, ningún senador fue condenado a muerte en su época de gobierno durante su reinado. Tito también logró ampliar las fronteras del imperio a la victoria de la guerra. Judía se añadió que incorporación de parte de Caledonia como consecuencia de las campañas de Ceneo, Julio Agrícola en Britania. Sin duda alguna, su breve mandato estuvo marcado por un acontecimiento que ha trascendido más allá. Incluso la historia de Roma nos estamos refiriendo a la erupción del Vesubio en el agosto del año 79, es decir, apenas un mes de ser coronado emperador. Pompeya y Herculano quedaron encapsuladas por las cenizas ardientes en el tiempo de la catástrofe y constituyen hoy el testimonio más extraordinario de la vida de una ciudad romana en toda su amplitud: las casas, su decoración, las costumbres, las profesiones, la comida y los dioses, las diversiones, la vida sexual, el gobierno y etc. Un fresco incomparable de la vida de la antigüedad que ningún otro yacimiento arqueológico ha logrado igualar. La destructiva erupción fue narrada por Plinio el joven, quien también comenta que a principios de agosto del año 79 se produjeron en la zona numerosos temblores, incluso pequeños terremotos, que no alarmaron a la población por ser de estos fenómenos frecuentes en la región de Campania. Sin embargo, en esta ocasión a estos signos de aviso siguió la catastrófica erupción de los días 24 y 25 de agosto, casi 20 horas interrumpidas de terror y devastación, que marcaron para siempre la historia de toda la campaña. Pompeya y Herculano fueron alcanzadas de lleno por las cenizas ardientes, sepultando en la vida de sus habitantes, fosilizándolos para la historia de un testimonio. Un suceso quizá poco conocido del reinado de Tito fue el incendio de Roma del año 80, que produjo mientras el emperador visitaba Pompeya con el fin de buscar soluciones a las consecuencias de la mencionada erupción del Vesubio. Lo cierto es que la fama se la llevó el año 64 acaecido Nerón. Sin embargo, según Dion Casio, el de Tito llegó acompañado de una mortífera plaga a la que se unió la destrucción de una gran cantidad de edificios públicos: el templo de Júpiter, el teatro de Pompeyo, la Septa Julia y el Panteón de Agripa, y entre otros. Fueron pastos de las llamas en el año 80. Otro episodio destacado del reinado de Tito
fue la inauguración en el año 80 del Coliseo. Como todos sabemos, un gran teatro había sido por su padre y de hecho era uno de los grandes proyectos de Vespasiano. De hecho, su construcción al relacionarse directamente con la intención de instaurar la dinastía, pues desde el primer momento los Flavios atendieron el triunfo en el campo de batalla, ya fuera en Judea o en la guerra civil. No era suficiente para sentarse en el trono. La alta sociedad romana no aceptaría de buen grado que una familia de orígenes humildes vistiera la púrpura imperial. De ahí la necesidad de ganarse el favor del pueblo y hacerse visible el poder de la nueva casa reinante de forma tangible y majestuosa. Ahora bien, el Coliseo solo fue una pieza más en el engranaje de la máquina imperial de la dinastía Flavia. Al fin y al cabo, Vespasiano y Tito también supieron aprovechar el final convulso de los Julio Claudio y la inestabilidad del año de los 4 emperadores para mostrarse como garantes del orden y la paz de la importancia del teatro Flavio. Habla la rapidez con la que se construyó. Bastaron solo 8 años al respecto. Es interesante señalar también que Vespasiano y Tito pudieron sufragar semejante magna obra gracias a la riqueza obtenida en la campaña de Judea. No era en vano, uno de los objetivos era ganarse el favor del pueblo. Carecía del sentido levantar el nuevo edificio con un incremento de los impuestos. Por tanto, el tesoro de los judíos les vino a los Flavios como anillo al dedo. A modo de curiosidad, resulta interesante añadir que el nombre por el que hoy se conoce el Teatro Flavio procede de la gran estatua de Nerón que el emperador Adriano sitió junto al edificio medio siglo. Después, eso sí, por aquel entonces la cabeza de la gran efigie ya no era la del hijo de Agripana, sino la de los dioses Apolo. En definitiva, su gran tamaño llevó a que se usara el término Coloseo para referirse a ella, y de ahí hemos pasado a nuestro actual Coliseo. Finalmente, el 13 de septiembre del año 81, Tito Flavio Vespasiano falleció en el territorio de los Sabinos y más en concreto en Aquae Culitae, que está en Roma, como consecuencia de unas fiebres. El primer acto de Domiciano, su hermano y sucesor, fue decretar su deificación. Ahora bien, en sus escritos, tanto Suetonio como Dioncuasio la reprochan al segundo hijo de Vespasiano por no haber sido demasiado diligente a la hora de socorrer a Tito. Pues aquí, todo lo que tiene que ver con el breve reinado, con la biografía del emperador Tito. Muchas gracias. Hola a todos nuevamente. Es un gusto poder compartirles un poco acerca de la historia, la vida y la muerte del emperador Tito Flavio Domiciano. Este fue el último emperador de la dinastía Flavia, la cual fue iniciada por su padre Vespasiano y posteriormente su hermano mayor Tito. Domiciano fue considerado como uno de los peores emperadores en la historia de Roma, ya que durante los 15 largos años de su reinado no se sabe a ciencia cierta si prevalecieron las luces o las sombras. Los triunfos de su hermano Tito marcaron la juventud de su carrera, pues aquel alcanzó considerable renombre militar durante las campañas en Germania y Judea de los años 60. Dicha situación se mantuvo durante el reinado de su padre Vespasiano, el cual fue coronado emperador en el año 69, tras un largo año de guerras civiles conocido como el año de los 4 emperadores. En el tiempo que su hermano mayor Tito gozaba de poderes semejantes a los de su padre, Domiciano fue considerado y recompensado con honores que no implicaban responsabilidad alguna. Sin embargo, no dejó de conspirar contra su hermano, y tras la muerte de su padre, su hermano mayor Tito le sucedió pacíficamente.
pero su corto reinado finalizó abrupta e inesperadamente tras su muerte por enfermedad acaecida. Se dice que Domiciano no ocultó su alegría, pero tampoco honró su memoria. Las fuentes clásicas le describen como un tirano cruel, despiadado y paranoico, ubicándole entre los emperadores más odiados de Roma. Incluso su vileza le fue comparada con las de Calígula o Nerón. La mayor parte de afirmaciones acerca de él tienen sus orígenes en escritores que le fueron abiertamente hostiles, como Tácito, Plinio el Joven y Suetonio. Dichos escritores exageraron la crueldad del monarca, haciéndole comparaciones con los 5 buenos emperadores que le sucedieron. Se le describe como un autócrata despiadado pero eficiente, cuyos programas pacíficos, culturales y económicos fueron precursores del próspero siglo II en comparación con el turbulento crepúsculo del siglo I. Su muerte marcó el final de la dinastía Flavia y dio inicio a la dinastía Ulpio Aelia con el nombramiento de Nervo. Al principio, cualquier derramamiento de sangre le producía horror, así de pacífico se mostraba Domiciano antes de sucederle en el trono a su padre Vespasiano y posteriormente a su hermano mayor Tito. En sus comienzos, Domiciano se ganó fama de tolerante, justiciero, siempre preocupado por la moral pública, pronto a castigar cualquier tipo de infracción de la ley, ya que a quienes presentaban denuncias falsas contra el fisco, ordenaba castigarlos duramente diciendo: el príncipe que no castiga a los delatores los alienta. Pero el reinado que comenzó bajo buenos augurios pronto viró hacia un régimen despótico y sanguinario. El desencadenante de este cambio quizás se encuentre en algún episodio ocurrido lejos de Roma, posiblemente en la frontera militar del Danubio, ya que allí los ejércitos del emperador sufrieron graves reveses entre los años 85 y 87, y 2 de sus legiones fueron duramente masacrados por los dacios. Esto llevó a Saturnino, el cual era el actual emperador en la Germania Superior, a alzarse en armas contra Domiciano, haciendo incluso alianzas con los germanos del norte del Rin. Pero gracias a un golpe de suerte, Domiciano logró resolver la difícil situación, pues los germanos se dirigían prestos a la batalla en apoyo a Saturnino, pero cayeron al romperse el hielo de sus congeladas aguas bajo sus pies por el peso del ejército bárbaro, y Saturnino fue aniquilado. Pero desde entonces quedó la sospecha implantada en la mente del emperador Domiciano. A partir de entonces, el emperador fue presa de una sumisa obsesión por las supuestas conspiraciones en su contra, y prohibió que se juntaran 2 legiones en un mismo campamento, esto con el fin de prevenir motines en su contra nuevamente. En realidad, la extrema susceptibilidad de Domiciano ya se había presentado incluso antes de la rebelión de Saturnino, y mandó matar al historiador Hermógenes de Tarso, el cual hizo alusiones en su contra en un libro de historia. Incluso ordenó crucificar a los copistas que la habían transcrito. Ordenó asimismo numerosas confiscaciones y se revolvió contra su propia familia, ordenando la matanza de sus propios familiares, de sus sobrinos nietos e incluso de su primo. Todos temían por sus vidas, y surge en ese momento la pregunta: ¿qué hacer? Temían por sus vidas, y fue por ese mismo miedo donde se tramó la conspiración en su contra, la que llevaría al final de su largo reinado, un reinado de oscuridad para todos. Lo irónico de esto es que los 3 instigadores que planearon su muerte fueron Estéfano, Partenio y Máximo, los cuales eran servidores de palacio, en connivencia de igual forma con su esposa Domicia Longina y algunos senadores cansados de su duro reinado.
Suetonio explica entonces el desencadenante hecho ocurrido el 19 de septiembre del año 96. Explica cómo Estéfano, fingiendo haber sufrido un accidente, se pasea por palacio con el brazo derecho vendado, pero dentro de la venda guardaba un puñal, el cual sería el arma letal que acabaría con la vida del emperador Domiciano. Y en una audiencia que logró con el emperador, mientras Domiciano leía las supuestas conjuras en su contra, este sacó el puñal de entre el vendaje y se lo clavó en la ingle al emperador Domiciano, tratando de contener el acto. El emperador reaccionó y forcejeó con el atacante, intentando arrebatarle el puñal. Incluso intentó arrancarle un ojo, pero de pronto se abalanzaron contra él todos los senadores y los soldados que estaban a su lado, arrematándole y acabando de esta forma con la vida del emperador Domiciano. Los únicos que trataron de vengar su muerte fueron los soldados a los cuales le eran leales al emperador. El pueblo, en cambio, se mostró indiferente ante el suceso que había ocurrido en esta fecha tan importante en la historia de Roma. Felices entonces los senadores por el hecho ocurrido, ordenaron inmediatamente su damnatio memoriae, con el fin único de borrar definitivamente de todos los monumentos el nombre del emperador Domiciano, tratando de alguna forma de que sus obras y su vida misma cayeran en completo olvido. Pero son incontables los edificios que restauró en la capital. Incluso construyó algunos nuevos, entre ellos el gran palacio imperial construido en la colina del Palatino. También culminó con el último graderío del Coliseo romano. Construyó también una cantidad considerable de muros de triunfo, conmemorando así todas sus victorias. Ordenó también llamarse a sí mismo como Dominus et Deus, Señor y Dios, algo que con gran cuidado habían tratado de evitar todos sus predecesores, y a quienes no acataron esta orden, ordenó matarlos, e incluso fue entonces cuando comenzó también una de las persecuciones de cristianos. Se dice incluso que en esa época el apóstol San Juan sufrió tormento en Roma. Cambió el nombre de octubre por el de Domiciano, ya que ese era su mes de nacimiento. Algunas fuentes le describen como el emperador maldito, ya que con su muerte terminó la dinastía Flavia y dio comienzo a una nueva dinastía que traería mejores tiempos al pueblo romano.